Muchos creen que su mayor enemigo es la pobreza, la falta de oportunidades o la mala suerte, pero no. El enemigo más silencioso vive aquí en la mente. Recuerdo cuando conocí a un joven con talento extraordinario, preparado, inteligente, lleno de capacidades, pero estaba convencido de que no era suficiente. No fracasó por falta de talento, fracasó por lo que se repetía cada mañana antes de intentar algo. Y eso me hizo entender algo doloroso. El pensamiento negativo no te grita, te susurra y mientras más lo escuchas, más pequeño te vuelves. Hoy no venimos a motivarnos, venimos a confrontar esa voz que te está robando la vida sin que lo notes. Muchas personas viven convencidas de que su manera de pensar es algo con lo que nacieron. Dicen, yo soy negativo, yo siempre pienso lo peor, yo soy inseguro, como si fuera una marca permanente en su personalidad. Pero hay algo que debes entender con total claridad. Tus pensamientos no son tu identidad, son hábitos aprendidos. Nadie nace dudando de sí mismo. Nadie nace creyendo que no es suficiente. Eso se aprende con el tiempo, a través de experiencias, comentarios, fracasos mal interpretados y muchas veces por repetir ideas que escuchamos cuando éramos más vulnerables. Recuerdo cuando crecí viendo dos formas completamente distintas de enfrentar la vida. En un ambiente se enseñaba que la disciplina construye carácter, que el error es parte del aprendizaje, que el esfuerzo tiene valor incluso antes del resultado. En otro ambiente escuchaba frases como, eso es muy difícil, mejor no lo intentes, seguro vas a fallar. Lo más impactante era ver cómo personas con menos talento lograban avanzar simplemente porque pensaban de forma más funcional, mientras que otros, con grandes capacidades, se detenían antes de comenzar porque su mente ya les había dicho que no podían. Ahí entendí que la mente funciona por repetición. Si una persona repite durante años que no es capaz, su cerebro empieza a aceptarlo como una verdad. No porque sea real, sino porque ha sido entrenado para creerlo. Es igual que cualquier otro hábito. Nadie se vuelve disciplinado en un día, pero tampoco nadie se vuelve inseguro en un día. Son pequeñas repeticiones diarias las que construyen esas creencias. He visto hombres talentosos abandonar proyectos antes de dar el primer paso solo porque estaban acostumbrados a escuchar su propia duda. Y también he visto personas aparentemente comunes lograr cosas extraordinarias porque aprendieron a cuestionar esa voz interna. La diferencia no estaba en su capacidad, estaba en el entrenamiento mental que habían desarrollado. Un pensamiento repetido se convierte en una creencia y una creencia repetida termina convirtiéndose en identidad. Si todos los días te repites que eres débil, comenzarás a actuar como alguien débil. Pero si empiezas a repetir que puedes aprender, que puedes mejorar, que puedes adaptarte, tu conducta comienza a cambiar, no porque estés engañándote, sino porque estás reeducando tu mente. Algo muy práctico que aprendí fue comenzar a detectar frases automáticas que aparecían en momentos difíciles. Cuando algo salía mal, mi mente quería decir, no eres bueno para esto. En lugar de aceptarlo, aprendí a cambiar esa frase por todavía estoy aprendiendo. Parece algo pequeño, pero esa palabra cambia todo, porque transforma un límite en un proceso. Con el tiempo, ese simple ajuste empezó a modificar mi forma de actuar, mi confianza y mis resultados. Debes comprender que cambiar tu manera de pensar no es un acto emocional, es un acto de entrenamiento. Requiere paciencia, repetición y decisión. Cada vez que eliges no creer un pensamiento negativo, estás debilitando un hábito antiguo. Cada vez que eliges un pensamiento más funcional, estás construyendo una nueva versión de ti mismo. El día que entiendes que tu mente puede ser entrenada, dejas de ser prisionero de lo que piensas y comienzas a convertirte en el hombre que decide cómo pensar. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar porque rompe una de las ideas más populares del crecimiento personal. La motivación es inestable. Hoy puedes sentirte inspirado, decidido, lleno de energía y mañana despertar sin ganas, sin claridad y con dudas. Si tu vida depende de cómo te sientes cada día, tu progreso será inconsistente.
Por eso la disciplina mental vale más que la motivación emocional. La motivación depende del estado de ánimo. La disciplina depende de una decisión. Durante mucho tiempo observé cómo muchas personas comenzaban proyectos con entusiasmo. Compraban libros, asistían a conferencias, hacían planes grandes, hablaban de cambios radicales, pero unas semanas después todo desaparecía. No porque no tuvieran talento, sino porque estaban esperando sentirse motivados para continuar. Y la motivación, cuando no está respaldada por disciplina, es solo una emoción pasajera. Crecí viendo ambientes donde el esfuerzo no dependía de cómo alguien se sentía, sino de lo que debía hacerse. Había días en los que nadie tenía ganas, pero el trabajo se hacía igual. No era una actitud fría ni rígida, era una mentalidad práctica. Se entendía que la constancia construye resultados, no el entusiasmo momentáneo. Esa forma de pensar me enseñó que el progreso real ocurre cuando decides actuar correctamente, incluso cuando no tienes motivación. Recuerdo un momento en el que debía prepararme para una responsabilidad importante. Estaba cansado, con presión y con muchas dudas. La motivación no estaba presente. Si hubiera esperado sentirme listo, probablemente habría abandonado. Pero entendí algo sencillo. No necesitaba sentirme fuerte para actuar con disciplina. Solo necesitaba cumplir con lo que debía hacer ese día. Dividí la tarea en pasos pequeños y me enfoqué en terminar uno a la vez. No hubo emoción extraordinaria, no hubo inspiración repentina, pero hubo avance, y ese avance generó confianza. La confianza generó estabilidad, y esa estabilidad terminó produciendo resultados. La disciplina mental funciona igual. Significa dirigir tu mente hacia pensamientos útiles, aunque tus emociones te empujen hacia la duda. Significa recordar tu propósito cuando tu ánimo cambia. Significa entrenarte para pensar con claridad, incluso en días difíciles. No se trata de ignorar las emociones, sino de no permitir que gobiernen tus decisiones. Un ejemplo muy práctico ocurre cada mañana. Hay días en los que tu mente comienza recordándote problemas, preocupaciones o inseguridades. Si sigues esa conversación interna, tu energía baja antes de empezar el día. La disciplina mental aparece cuando decides conscientemente dirigir tu atención hacia pensamientos que te preparen para actuar. No porque te sientas inspirado, sino porque entiendes que ese entrenamiento fortalece tu carácter. La motivación te puede hacer empezar, pero la disciplina es la que te mantiene en movimiento cuando el entusiasmo desaparece. La motivación puede empujarte a dar el primer paso, pero la disciplina es la que te permite terminar el camino. Las personas que logran cambios duraderos no son las que siempre están motivadas, son las que aprendieron a avanzar incluso en días grises. Cuando entiendes esto, dejas de depender de tus emociones para construir tu vida. Empiezas a depender de tus decisiones. Y cuando un hombre aprende a decidir con firmeza, descubre que su progreso ya no está sujeto a cómo se siente, sino a quién decidió convertirse. La mayoría de las personas vive reaccionando a todo lo que piensa sin detenerse a analizar si ese pensamiento es verdadero, útil o necesario. Aparece una idea negativa y automáticamente se convierte en emoción, luego en actitud y finalmente en acción. Ese proceso ocurre tan rápido que muchos creen que no tienen control sobre lo que sienten. Pero existe una habilidad que cambia completamente esa dinámica: observar tus pensamientos antes de creerlos. Durante mucho tiempo pensé que lo que pasaba por mi mente era una especie de orden que debía obedecer. Si aparecía una duda, asumía que era una señal de que algo estaba mal conmigo o con la situación. Pero con el tiempo aprendí algo muy simple y al mismo tiempo muy poderoso. Un pensamiento no es una orden, es solo una sugerencia. Y cuando entiendes eso, recuperas una libertad que antes ni siquiera sabías que habías perdido. Recuerdo una ocasión en la que debía enfrentar un reto importante frente a muchas personas. Antes de comenzar, mi mente empezó a lanzar frases automáticas. Vas a equivocarte, no estás preparado, otros lo harían mejor. Durante años, esas ideas habrían sido suficientes para paralizarme. Pero en ese momento
decidí hacer algo diferente. En lugar de pelear contra el pensamiento o intentar ignorarlo, simplemente lo observé. Me dije internamente, estoy notando que mi mente está produciendo dudas. Ese pequeño cambio de lenguaje creó una distancia. Ya no era yo dudando, era mi mente generando un pensamiento. Esa distancia cambia todo porque te permite analizar el pensamiento con claridad. Cuando lo observas, puedes preguntarte si realmente representa la realidad o si solo es un reflejo del miedo. Muchas veces descubrirás que tu mente repite ideas antiguas que ya no tienen relación con quien eres hoy. La mente funciona como un archivo que guarda experiencias pasadas y las reproduce cuando detecta algo parecido. El problema es que no distingue entre una amenaza real y un recuerdo emocional. He visto a muchas personas abandonar oportunidades extraordinarias solo porque creyeron el primer pensamiento de inseguridad que apareció en su mente. No analizaron si ese pensamiento era lógico, si tenía evidencia o si simplemente era un hábito mental. Creyeron sin observar, reaccionaron sin cuestionar y luego pensaron que el problema era la falta de capacidad, cuando en realidad fue la falta de conciencia. Un ejercicio práctico que aprendí es imaginar que cada pensamiento aparece como una frase escrita en una pantalla frente a mí. Cuando lo veo así, dejo de sentir que soy el pensamiento y comienzo a sentir que soy el observador. Desde esa posición puedo decidir si ese pensamiento merece atención o si debe ser descartado. Este ejercicio parece sencillo, pero con el tiempo desarrolla una fortaleza mental impresionante. Observar no significa reprimir ni negar lo que piensas. Significa reconocer que los pensamientos aparecen automáticamente, pero creerlos es una decisión. Cuando desarrollas esa capacidad, la negatividad pierde autoridad sobre ti. Empiezas a notar que muchos pensamientos que antes parecían verdades absolutas eran solo interpretaciones momentáneas. Con la práctica comienzas a reaccionar menos impulsivamente. Te vuelves más estratégico, más consciente y más dueño de tus emociones. Descubres que el control mental no consiste en eliminar pensamientos negativos, sino en evitar que decidan por ti. Y cuando un hombre aprende a mirar su mente sin obedecerla automáticamente, comienza a dirigir su vida con una claridad que antes parecía imposible. La mayoría de los pensamientos negativos que nos invaden no surgen de lo que está sucediendo ahora, sino de experiencias que llevamos cargando desde el pasado. Nuestra mente tiene un mecanismo de protección muy poderoso: anticipar el peligro. Y muchas veces ese peligro no existe en el presente, sino que es una repetición de miedos antiguos. Durante años creí que lo que sentía era un reflejo exacto de la realidad, hasta que me di cuenta de que la mente confunde memorias con hechos actuales, emociones pasadas con amenazas presentes. Recuerdo cuando debía enfrentar un proyecto importante que implicaba hablar frente a un grupo grande. Antes de empezar, mi mente comenzó a lanzar advertencias automáticas. Vas a fracasar, se van a burlar de ti, no estás preparado. Al principio me sentí paralizado, porque estos pensamientos se sentían tan reales que asumí que debían ser ciertos. Pero después de un momento de pausa, comprendí que no eran predicciones del futuro, sino ecos de experiencias pasadas. Momentos en los que había sentido inseguridad, rechazo o fracaso. Aquellas situaciones ya habían quedado atrás, pero mi mente las estaba proyectando hacia adelante como si fueran peligros presentes. Esto es algo que todos enfrentamos. Muchas veces actuamos con miedo no porque haya una amenaza real, sino porque la mente interpreta la incertidumbre como riesgo. Nos convence de que estamos en peligro, aunque no haya nada que nos amenace en este momento. Nos recuerda errores, fracasos, críticas y dudas, de manera tan insistente que empezamos a vivir como si esas experiencias fueran la norma, no la excepción. Por eso la negatividad parece tan convincente, se siente real, pero no lo es. Un ejemplo de la vida cotidiana ocurre en situaciones simples. Tal vez recibes un mensaje de alguien que no contestó inmediatamente y tu mente salta a conclusiones. Seguramente está enojado conmigo, no le importo, algo hice mal. Pero ¿cuántas veces esa interpretación tiene relación con la realidad? Casi nunca. La mente está reproduciendo patrones antiguos de inseguridad y miedo, y tú actúas como si fueran hechos presentes. Esta es la trampa de los pensamientos negativos.
te hacen reaccionar ante fantasmas del pasado en lugar de actuar en la realidad que existe ahora. Por eso, la primera habilidad que un hombre debe desarrollar es reconocer la diferencia entre lo que proviene del miedo o de memorias antiguas y lo que realmente está sucediendo. Cada vez que surge un pensamiento negativo, pregúntate, ¿esto es un hecho del presente o una repetición de algo que ya pasó? Esa pregunta te devuelve al momento presente y debilita la autoridad de la mente negativa. Con práctica descubres que muchos de tus miedos no son inevitables ni permanentes. Son hábitos mentales que surgieron para protegerte en contextos antiguos, pero que hoy limitan tu libertad. Y cuando aprendes a separar la realidad del eco del pasado, empiezas a actuar desde claridad y no desde miedo. Eso transforma tu relación con tus pensamientos y con tu vida, porque finalmente entiendes que la verdadera amenaza no está afuera, sino en creer que lo que pasó antes dicta lo que ocurrirá ahora. Cada vez que un pensamiento negativo aparece, nuestra reacción natural es creerlo, dejar que nos detenga y asumir que refleja la verdad sobre nosotros o sobre la situación. Pero la realidad es que la mente no siempre dice la verdad. Muchas de las frases más destructivas que escuchamos en nuestro interior, no eres capaz, vas a fracasar, no mereces esto, no se basan en hechos, sino en suposiciones, miedos y patrones antiguos que llevamos acumulando durante años. El primer paso para liberarte de ellos es simple, pero profundo. Cuestionarlos con evidencia real. Recuerdo un momento en que debía presentar un proyecto que había estado preparando durante semanas. Justo antes de empezar, un pensamiento apareció. Esto va a salir mal. Seguro te equivocaste en algo importante. Instintivamente sentí tensión en el cuerpo, ganas de rendirme antes de comenzar, pero en lugar de aceptar la voz de miedo como verdad, decidí confrontarla. Me pregunté, ¿qué pruebas tengo de que esto va a salir mal? ¿Qué evidencia real apunta a que no puedo lograrlo? Inmediatamente me di cuenta de que todas las señales indicaban lo contrario. Había practicado, revisado y preparado cada detalle. El pensamiento era solo un eco de inseguridades pasadas, no un pronóstico del futuro. Esta práctica no se trata de ser positivo sin fundamento. Se trata de ser honesto contigo mismo y usar la realidad como brújula. Cada pensamiento negativo merece ser examinado. ¿Es cierto? ¿Tengo pruebas de que esto sucederá? ¿O es solo una suposición que mi mente repite automáticamente? La mente tiende a amplificar errores, exagerar riesgos y minimizar logros. Por eso, si no cuestionas tus pensamientos, crearás un escenario distorsionado en lugar de la situación real. He aprendido que cuando cuestionas un pensamiento negativo con evidencia concreta, su poder se debilita. Una vez, mientras corría un maratón, apareció la frase: no vas a lograr terminar, es demasiado difícil. En lugar de dejarme vencer, revisé la evidencia. Había entrenado durante meses, había completado distancias mayores en días anteriores y mi cuerpo estaba preparado. Esa claridad me permitió seguir paso a paso sin permitir que la voz del miedo dictara mi acción. Al final crucé la meta sintiéndome más fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente, porque había entrenado a mi mente para confrontar la duda con pruebas reales. Cuestionar los pensamientos negativos también te enseña algo más profundo, que tú eres el juez de la verdad interna. No eres víctima de cada idea que surge. No estás obligado a obedecer cada voz en tu cabeza. Cada pensamiento puede ser verificado, evaluado y, si es falso o irrelevante, descartado. Esta práctica constante transforma la forma en que interpretas los desafíos. Las dudas dejan de controlar tus emociones y tus decisiones comienzan a basarse en evidencia y no en miedo. El cambio ocurre paso a paso. Cada pensamiento cuestionado y reemplazado por evidencia fortalece tu confianza y tu claridad mental. Lo que antes parecía inevitable, fracasar, no ser suficiente, quedar atrapado, empieza a perder fuerza frente a tu capacidad de discernir la verdad. La mente negativa solo tiene poder cuando la crees sin examinarla. Empieza a hacerlo hoy y notarás cómo tus decisiones se vuelven más firmes, tu actitud más estable y tu vida más alineada con la realidad, no con tus temores.
Muchos hombres cometen un error común. Cuando aparece un pensamiento negativo, intentan ignorarlo, empujarlo hacia el fondo de la mente y esperar que desaparezca por sí solo. Pero la mente no funciona así. Ignorar un pensamiento no lo elimina, solo lo entierra. Y con el tiempo vuelve con más fuerza, como una alarma que no se atendió y que insiste en ser escuchada. La verdadera transformación ocurre cuando aprendes a reemplazar esos pensamientos, no a ignorarlos. Recuerdo un periodo en mi vida en que enfrentaba constantes dudas sobre mi capacidad para liderar un proyecto grande. Cada mañana, antes de comenzar, surgían frases como: no eres lo suficientemente bueno, no vas a lograrlo, otros lo harán mejor que tú. Durante un tiempo traté de ignorarlas, pensando que si no les daba atención desaparecerían, pero al final del día me sentía agotado, inseguro y menos productivo, porque la energía mental que gastaba tratando de reprimir esos pensamientos se acumulaba y me drenaba. Fue entonces cuando entendí que ignorar no era suficiente. Debía reemplazarlos. Reemplazar un pensamiento negativo significa reconocerlo primero. Debes mirarlo de frente, identificar la emoción que genera y luego decidir conscientemente qué idea nueva quieres plantar en su lugar. Por ejemplo, cuando mi mente me decía: no puedes hacer esto, en lugar de pelear con el pensamiento, lo observaba y decía: este es solo un pensamiento antiguo, pero tengo preparación, experiencia y disciplina para manejarlo. Puedo hacerlo paso a paso. Esa simple sustitución cambió todo. La tensión disminuyó, la claridad apareció y la acción dejó de sentirse imposible. La clave está en que el pensamiento nuevo debe ser funcional, creíble y realista. No se trata de decir todo estará bien de manera vacía, sino de afirmar algo que realmente fortalezca tu identidad y te impulse a actuar. Si tu mente repite fallarás, reemplázalo con tengo los recursos y la capacidad para enfrentar este desafío y cada acción que tomo me acerca más al éxito. Cada vez que haces esto, estás entrenando a tu mente a priorizar ideas que construyen en lugar de destruir, hábitos que empoderan en lugar de limitar. Una vez, mientras entrenaba para una competencia deportiva, mi cuerpo estaba cansado y mis pensamientos insistían: no puedes más, detente. En lugar de ignorar esa voz, la reconocí y la reemplacé con un pensamiento que reflejaba mi capacidad real. Sí estoy cansado, pero esto es solo una señal de que estoy trabajando duro y cada paso que doy me hace más fuerte. Esa sustitución me permitió seguir paso a paso hasta completar mi entrenamiento con más fuerza y confianza de la que había tenido antes. Reemplazar los pensamientos negativos también fortalece tu identidad. Cada pensamiento que sustituyes refuerza la narrativa de que eres un hombre que actúa desde disciplina, claridad y propósito. Ignorar solo te mantiene en lucha constante. Reemplazar te permite dirigir la mente, usarla como herramienta y transformar tu vida desde dentro hacia afuera. La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo, no lo ignores. Obsérvalo, cuestiona su validez y sobre todo, reemplázalo con algo que refleje tu fuerza, tu capacidad y tu decisión. Esa acción simple, repetida día tras día, es la que transforma tu mente y tu destino. Muchos hombres creen que pensar positivo o repetir afirmaciones es suficiente para cambiar su vida. Creen que la mente puede transformarse solo con intención o palabras, pero la verdad es otra. La mente se reprograma con acción, no con esperanza. La acción es el método más poderoso para enseñarle a tu mente quién manda, para demostrarle que tus decisiones son más fuertes que tus miedos y que tu disciplina vale más que cualquier emoción pasajera. Recuerdo un momento de mi vida en el que tenía miedo de enfrentar un proyecto que podía cambiar mi carrera. Cada pensamiento en mi cabeza me decía: no estás preparado, vas a fracasar, no sabes si puedes hacerlo. Podría haber pasado días o semanas tratando de convencerme con ideas o frases motivacionales, pero la ansiedad no se disipaba. Lo que realmente cambió todo fue un paso simple. Empecé a trabajar en el proyecto, aunque con miedo, aunque con dudas, aunque sin sentirme listo,
Con cada tarea completada, con cada pequeño avance, mi mente empezó a actualizar su narrativa. Lo que antes parecía imposible ahora se veía manejable. Lo que antes me paralizaba ahora me impulsaba. La acción creó evidencia interna y la evidencia interna reprogramó mi mente. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, habla más fuerte que 1000 pensamientos. Si tu mente dice, no puedes levantarte temprano para entrenar, levantarte y entrenar le enseña que tus decisiones son más fuertes que la comodidad. Si tu mente dice, no eres capaz de completar este proyecto, avanzar un paso concreto, aunque mínimo demuestra que puedes, la acción no solo cambia resultados externos, también cambia tu percepción interna de ti mismo. Te enseña que eres un hombre que actúa a pesar del miedo, que se mueve a pesar de la duda, que construye a pesar de la incertidumbre. Hay un principio que nunca falla. El cuerpo no miente. Tu mente puede inventar escenarios catastróficos, puede exagerar riesgos, puede recordarte fracasos pasados, pero tu cuerpo sabe la verdad cuando actúas. Cada acción que contradice un pensamiento negativo envía una señal clara. El pensamiento no define la realidad. Tú defines la realidad. Esto es especialmente cierto en situaciones que parecen grandes o imposibles. Cuando empecé a dar charlas frente a audiencias grandes, sentía nervios, miedo y pensamientos de incapacidad. Pero dar el primer paso al escenario, aunque temblando por dentro, cambió todo. Con cada presentación mi mente se reprogramaba. Lo que antes era miedo, ahora se convirtió en enfoque, claridad y confianza. La acción también enseña resiliencia. No se trata de esperar a sentirte fuerte para actuar, sino de actuar y permitir que la fuerza nazca del movimiento. Cada pequeño paso crea un patrón de comportamiento que la mente aprende y repite. Y mientras más actúas, más difícil es que los pensamientos negativos te dominen, porque tu historial de acción habla más fuerte que cualquier duda interna. Si quieres eliminar los pensamientos negativos, deja de solo pensar y empieza a hacer. Cada acción es un golpe directo a la narrativa que te limita. La acción transforma la duda en certeza, el miedo en fortaleza y la intención en realidad. El poder de la acción es absoluto. No espera que estés listo, no depende de tu ánimo, no se conforma con tus excusas. La acción reprograma tu mente y la mente reprogramada transforma tu vida. He aprendido algo muy importante sobre la mente. Cuando no tiene un propósito claro, se convierte en un terreno fértil para la negatividad. Es como un jardín abandonado. Si no plantas flores, crecen malezas. Si no diriges tu atención hacia algo valioso, tu mente empieza a enfocarse en lo que falta, en lo que podría salir mal, en los errores que ya cometiste o en las comparaciones que te desgastan. Yo mismo pasé por periodos en los que me sentía atrapado, frustrado y con pensamientos oscuros, y todo era porque no tenía un norte definido. Recuerdo cuando empecé un proyecto importante sin tener un plan claro. Cada día me despertaba con ansiedad, dudas y miedo, y la mente no me daba tregua. Pensamientos de no voy a lograrlo o no tengo lo suficiente aparecían sin cesar. Todo parecía un ciclo sin fin hasta que comprendí algo fundamental. Mi mente estaba vacía de propósito y la negatividad llenaba ese vacío como si fuera lo único disponible. Cuando un hombre no sabe hacia dónde va, la mente empieza a inventar escenarios de peligro, a exagerar riesgos y a recordar fracasos pasados como si fueran predicciones futuras. La mente se aferra a la duda porque no hay un faro que la guíe. Y esto no es culpa de la mente, es su mecanismo de supervivencia. Busca coherencia, busca dirección, busca sentido. Si no se lo das, lo inventa, y muchas veces lo que inventa es miedo y preocupación. Lo que cambió todo para mí fue establecer un propósito claro. No hablo de metas vagas como quiero ser feliz o quiero mejorar. Hablo de dirección concreta, algo que te obliga a moverte, a actuar y a tomar decisiones alineadas. Cuando definí mi propósito, los pensamientos negativos empezaron a perder fuerza. Cada pensamiento de duda se podía contrastar con una acción alineada a mi objetivo.
cada vez que la mente intentaba distraerme con miedo, el propósito servía como ancla. Esto es lo que quiero construir, esto es lo que voy a lograr, esto es lo que importa. Un ejemplo práctico: cuando entreno para hablar frente a audiencias grandes, siempre aparecen pensamientos de inseguridad. Si mi mente no tuviera un propósito claro, me hundiría en la ansiedad, en la autocrítica, en el miedo a fallar. Pero cuando recuerdo el propósito detrás de cada charla, ayudar a otros, compartir herramientas de crecimiento, impactar vidas, la negatividad pierde poder. La mente se alinea con la acción, se concentra en la contribución, y los pensamientos que antes me paralizaban ahora se convierten en señales de preparación, no de derrota. El propósito funciona como un filtro. La mente recibe miles de estímulos al día, pero si hay claridad sobre lo que importa, puede desechar lo inútil y enfocarse en lo constructivo. Un hombre sin propósito deja que la negatividad decida qué pensamiento sostener. Un hombre con propósito usa su mente como herramienta para avanzar, incluso cuando la duda aparece. Cuando te levantas cada mañana con una dirección clara, tu mente se fortalece, se llena de energía y deja de regodearse en miedo. Los pensamientos negativos ya no son jefes, se convierten en simples pasajeros. Y cuanto más tiempo sostienes un propósito definido, más difícil es que la mente se pierda en lo inútil. Una mente ocupada en avanzar hacia algo significativo no tiene espacio para sabotearse. Una mente sin propósito busca excusas, inventa problemas y se conforma con quejarse. Tu trabajo es darle dirección, un norte que haga que cada pensamiento y cada acción estén alineados con lo que realmente quieres construir. Cuando defines tu propósito, no solo cambias tu mente, cambias tu vida. He aprendido que la mente no opera en un vacío. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso está profundamente influenciado por lo que nos rodea. Tu entorno moldea tu mentalidad más de lo que crees. Cuando pasas tiempo con personas negativas, críticas, que siempre ven el vaso medio vacío, esa energía se filtra en ti. Yo lo experimenté cuando recién comenzaba a trabajar en mis proyectos. Estaba rodeado de colegas que se quejaban constantemente, que dudaban de todo, que no creían en sus capacidades. Sin darme cuenta, mis propios pensamientos empezaron a imitar ese patrón. Dudas, miedo y frustración aparecían sin aviso. El problema no era que yo fuera débil, sino que mi entorno estaba entrenando mi mente a enfocarse en lo incorrecto. Cada comentario negativo, cada historia de fracaso repetida, cada queja constante se convirtió en un ladrillo más en la construcción de mi propia inseguridad. La mente aprende por repetición. Lo que más absorbes termina formando la base de tu pensamiento. Si estás en un espacio donde se celebra la queja, la duda y la falta de acción, tu mente termina validando esas ideas, aunque tú sepas que no representan tu verdadero potencial. Por eso, cambiar tu mentalidad requiere primero ser consciente de lo que permites que habite tu atención. Durante años pasé horas viendo noticias que exageraban problemas, escuchando conversaciones que sembraban miedo y consumiendo contenido que me hacía sentir insuficiente. Todo eso entrenaba mi mente a enfocarse en lo que no podía controlar, en lo que podía salir mal, en lo que me limitaba, hasta que un día decidí tomar control. Empecé a elegir a las personas con las que pasaba tiempo, los contenidos que consumía y el ambiente que mantenía a mi alrededor. Me di cuenta de que cuando rodeas tu mente de inspiración, disciplina, positivismo y acción, tu forma de pensar comienza a transformarse de manera natural. Por ejemplo, comencé a leer libros de personas que habían superado obstáculos reales. Escuché charlas que hablaban de acción concreta en vez de quejas infinitas y me acerqué a personas que me retaban a crecer. Poco a poco, mis pensamientos de duda comenzaron a reemplazarse por ideas de posibilidad. Mis decisiones dejaron de ser reactivas y se volvieron estratégicas. La diferencia no estaba en que los problemas desaparecieran, sino en que mi mente había aprendido a operar desde un nivel más alto, más enfocado, más consciente. Tu entorno no solo incluye personas, también incluye hábitos, rutinas, espacios y contenido que consumes.
la música que escuchas, los videos que miras, las conversaciones que sostienes, los lugares donde trabajas y descansas, todo eso moldea tu manera de interpretar la realidad. Si quieres eliminar pensamientos negativos, no basta con entrenar la mente. Necesitas crear un ambiente que refuerce tu fortaleza interna y que te recuerde constantemente quién quieres ser. La mente actúa como un espejo de su entorno. Si la rodeas de caos, ruido y dudas, refleja eso. Si la rodeas de claridad, propósito y disciplina, refleja eso también. Es un principio sencillo pero poderoso. Lo que absorbes diariamente, lo repites automáticamente en tu pensamiento, en tu comportamiento y en tu vida. Tu trabajo no es solo pensar mejor, sino elegir mejor a tu alrededor, porque la mentalidad se cultiva, se protege y se fortalece con lo que eliges permitir en tu mundo. Cuando tu entorno apoya tu crecimiento, los pensamientos negativos pierden su poder de manera natural. He aprendido algo que transforma por completo la forma en que un hombre vive. Dominar tu mente es dominar tu destino. Durante mucho tiempo creí que la vida estaba determinada por circunstancias externas, por suerte, por oportunidades que caían del cielo o por la aprobación de otros. Pero con los años entendí que no es la realidad externa la que define a un hombre, sino cómo dirige su mente frente a esa realidad. Cada pensamiento que sostienes, cada elección que haces sobre lo que creer o no creer, moldea la vida que estás construyendo. Recuerdo un momento específico en mi vida cuando sentí que todo se desmoronaba. Los proyectos que iniciaba no avanzaban. Las críticas externas me hacían dudar de mí mismo y sentía que mi capacidad de influir en mi propio destino era mínima. Fue entonces cuando comprendí que la clave no estaba en cambiar las circunstancias, sino en cambiar mi relación con mi mente. Comencé a observar cada pensamiento de duda, de miedo y de derrota. En lugar de dejar que me controlaran, los cuestioné, los reemplacé y actué a pesar de ellos. Esa decisión cambió mi trayectoria más que cualquier oportunidad externa que hubiera esperado. Dominar tu mente significa ser consciente de que cada pensamiento puede ser un aliado o un enemigo. Si permites que la duda, la inseguridad o el miedo gobiernen tus elecciones, tu destino se desvía hacia frustración y limitación. Pero si entrenas tu mente para sostener pensamientos de claridad, propósito y fortaleza, cada acción que tomes se alinea con la vida que quieres construir. No es magia, es práctica consistente, es disciplina diaria. Yo mismo he visto cómo, al elegir actuar desde intención en lugar de reacción, proyectos que parecían imposibles comenzaron a materializarse. Un aspecto crucial de dominar tu mente es entender que no se trata de eliminar todos los pensamientos negativos, sino de no permitir que decidan por ti. Cuando tu diálogo interno se vuelve una herramienta y no un tirano, te vuelves libre de decidir tu camino. Cada vez que entrenas tu mente para observar, cuestionar y reemplazar un pensamiento debilitante, estás tomando control del timón de tu vida. Cada pequeño acto de conciencia se acumula y redefine tu destino, porque la mente dirige las acciones y las acciones crean resultados. Piensa en esto. Si un hombre responde al miedo con acción, reescribe su historia. Si responde a la duda con decisión, fortalece su identidad. Si responde al fracaso con aprendizaje, construye resiliencia. Todo esto empieza en la mente. No importa qué desafíos enfrentes, lo que determina tu futuro es cómo decides pensar, cómo decides interpretar la realidad y cómo decides actuar en consecuencia. Cuando comencé a aplicar este principio de manera consistente, entendí que no dependía de oportunidades externas ni de condiciones perfectas. Mi vida empezó a reflejar la disciplina y la claridad que cultivaba internamente. Los resultados vinieron no porque todo fuera fácil, sino porque yo había aprendido a liderar mi mundo interno primero. Dominar tu mente no es un acto único, es un compromiso diario. Pero cuando lo logras, te das cuenta de una verdad profunda. Tu destino ya no es algo que otros definan, ni algo que pase al azar. Tu destino se convierte en el reflejo directo del hombre que eliges ser dentro de tu propia mente. Y cuando un hombre comprende esto, la vida deja de ser algo que recibe y se convierte en algo que crea. Y ahora quiero que lo escuches con atención, porque aquí está la verdad que cambiará todo.
la mente no es tu enemiga, nunca lo fue. Lo que llamamos pensamientos negativos, dudas, miedos, inseguridades, no son señales de debilidad, son simplemente patrones aprendidos que tú mismo has reforzado sin darte cuenta. La buena noticia es que lo aprendido puede desaprenderse. Lo condicionado puede reprogramarse. La mente que alguna vez te limitó puede convertirse en tu aliada más poderosa. Cada pensamiento que decides observar sin reaccionar, cada miedo que decides desafiar con acción, cada duda que decides reemplazar con evidencia real, está construyendo un nuevo hombre. No un hombre perfecto, sino un hombre consciente, disciplinado, fuerte y capaz de decidir su destino. La libertad mental no significa que nunca vuelvas a sentir miedo o incertidumbre. Significa que ya no les das la autoridad para dictar tu vida. Significa que tú eliges, que tú decides, que tú lideras. Cuando actúas desde este lugar, tus acciones dejan de ser reacciones automáticas y se vuelven decisiones con propósito. Cada paso que das fortalece tu identidad. Cada acción consciente reprograma tu mente. Cada vez que sostienes pensamientos poderosos, estás entrenando a tu mente para que trabaje a tu favor. Y aquí está la paradoja más poderosa. Cuanto más controlas tu mente, más controlas tu vida. Tu destino deja de depender de circunstancias externas, de opiniones ajenas, de suerte o de miedo. Recuerda algo esencial. Tu mente refleja el hombre que decides ser. La negatividad pierde poder cuando tú no la obedeces. La claridad gana fuerza cuando tú la cultivas. La acción transforma patrones antiguos en hábitos de éxito. La libertad mental se convierte en libertad de vida. Y el hombre que entiende esto no vive condicionado por sus pensamientos, vive guiado por su propósito. Hoy, en este momento, haz una promesa interna. Observa tus pensamientos, cuestiona los que debilitan, reemplaza lo que limita, actúa aunque tengas miedo y dirige tu vida desde tu fuerza interna, porque un hombre que domina su mente domina su destino. Y eso, amigos míos, cambia todo. Hay algo que me preocupa profundamente. No es que estés fracasando, es que podrías estar apagándote sin darte cuenta. Recuerdo cuando viví en Japón y escuchaba una frase que me marcó. No es el talento lo que falta, es la disciplina lo que se abandona. Y entendí algo doloroso. Nadie arruina su vida en un solo día. La va debilitando en pequeñas concesiones diarias que parecen normales. No es el error grande el que te destruye. Es el hábito pequeño que repites cuando nadie te está mirando. Y hoy quiero hablarte de esos hábitos que no hacen ruido, pero te están quitando la vida lentamente. Durante años he escuchado a personas decir, es que mi destino no fue el mejor. Y siempre me hago la misma pregunta, ¿de verdad es destino o es falta de disciplina diaria? Porque el destino suena grande, suena incontrolable, suena lejano. La disciplina, en cambio, es incómoda, pequeña y cotidiana. Y como es pequeña, la subestimamos. Cuando viví entre dos culturas tan diferentes como Japón y Colombia, entendí algo muy claro. No es que en un lugar haya más suerte que en otro. Lo que cambia es la relación con la constancia. En Japón no escuchaba a la gente hablar todo el tiempo de sueños enormes. Escuchaba hablar de horarios, de compromiso, de repetir lo básico todos los días. Y eso me confrontó porque nosotros queremos resultados extraordinarios con hábitos ordinarios y desordenados. El destino es una palabra cómoda. La disciplina es una decisión incómoda. El destino te permite explicar por qué no avanzas. La disciplina te obliga a preguntarte qué hiciste hoy. Mira tu vida con honestidad, no cómo empezó, no lo que te faltó. Mira cómo son tus días, a qué hora te levantas, cumples lo que prometes, terminas lo que empiezas. No son preguntas espectaculares, pero ahí está todo. La vida no cambia cuando haces algo heroico una vez. Cambia cuando haces lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Recuerdo una etapa en la que viajaba constantemente dando conferencias.
Podía justificar mi cansancio. Podía decir que mi agenda era difícil, que el ritmo era pesado, y era verdad. Pero también era verdad que si dejaba de prepararme, si dejaba de leer, si dejaba de entrenar mi mente y mi cuerpo, el mensaje se iba a vaciar. Nadie lo iba a notar el primer día, ni el segundo, pero con el tiempo sí. No sería el destino el que afectaría mi impacto, sería mi descuido diario. Muchas personas creen que la disciplina es rigidez. No. Disciplina es coherencia repetida. Es hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te esté aplaudiendo. Es acostarte a una hora razonable cuando nadie te obliga. Es ahorrar un poco aunque nadie te supervise. Es entrenar aunque el clima no ayude. Es estudiar aunque el resultado no sea inmediato. El problema es que la falta de disciplina no genera un desastre instantáneo. Genera un deterioro lento. Hoy no lees, mañana tampoco. Hoy no entrenas, mañana tampoco. Hoy no corriges ese error. Mañana lo justificas. Y un año después dices, no sé en qué momento mi vida se estancó. No fue en un momento, fue en 1000 decisiones pequeñas. El destino no decide si eres puntual. El destino no decide si cumples tu palabra. El destino no decide cuánto te esfuerzas cuando nadie te está viendo. Eso lo decides tú todos los días. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a construir hábitos firmes, porque no es el destino el que está escribiendo tu historia en silencio, es tu disciplina diaria. Hay una diferencia muy grande entre estar ocupado y estar avanzando. Durante mucho tiempo pensé que si mi agenda estaba llena, si el teléfono no dejaba de sonar, si siempre había algo urgente que resolver, entonces estaba construyendo algo importante. Pero un día entendí que no estaba dirigiendo mi vida. Estaba reaccionando a ella. Reaccionar es levantarte y lo primero que haces es revisar el teléfono. Reaccionar es permitir que el primer mensaje defina tu estado de ánimo. Reaccionar es vivir apagando incendios que otros encienden. Y eso cansa. No porque trabajes mucho, sino porque no decides nada. Solo respondes. Cuando viví en Japón, algo que me llamaba la atención era la planificación sencilla pero firme. Las personas sabían qué iban a hacer antes de empezar el día. No esperaban a ver qué aparecía. En cambio, en muchos contextos donde también crecí, el día empezaba con improvisación. A ver qué sale hoy. Y eso parece libertad, pero muchas veces es desorden. Yo mismo pasé por una etapa donde aceptaba cada invitación, cada reunión, cada oportunidad que aparecía. Sentía que decir no era perder algo. Pero con el tiempo descubrí que cada sí sin criterio era un no a mis prioridades. Terminaba el día agotado y con la sensación extraña de no haber avanzado en lo que realmente importaba. Reaccionar te mantiene en movimiento, pero no necesariamente en dirección. Es como correr en una caminadora. Sudas, te esfuerzas, te cansas, pero sigues en el mismo lugar. El problema es que reaccionar se siente productivo. Respondes correos, contestas mensajes, resuelves problemas pequeños. Pero lo importante, lo que requiere, enfoque profundo, queda para después. Y ese después casi nunca llega porque siempre habrá algo más urgente que te robe la atención. Cuando tú no decides el rumbo de tu día, alguien más lo decide por ti. Puede ser tu jefe, tus clientes, las redes sociales, las noticias o incluso tus impulsos. Y poco a poco pierdes algo muy valioso. La sensación de que tu vida tiene dirección. Vivir es diferente. Vivir es elegir antes de que el ruido empiece. Es preguntarte qué es lo más importante hoy. ¿Qué acción, si la hago, hará que este día tenga sentido? Y proteger ese espacio con firmeza. No con agresividad, pero sí con claridad. Recuerdo que empecé a separar las primeras horas del día solo para lo esencial. Preparación, estudio, planificación. Al principio parecía egoísta, pero después entendí que si no me dirigía a mí mismo, temprano, pasaba el resto del día intentando recuperar el control. Reaccionar es sobrevivir, es mantenerte a flote. Pero sobrevivir no es lo mismo que construir.
Una vida construida requiere intención, requiere momentos sin interrupciones, requiere decir, esto es prioridad aunque el mundo esté gritando otra cosa. No se trata de ignorar responsabilidades, se trata de no convertirte en esclavo de lo inmediato, porque cuando todo es urgente, nada es importante. Y el día que dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a decidir conscientemente, dejas de simplemente existir y comienzas a vivir con dirección. Muchas personas me dicen, es que soy perezoso. Y yo casi siempre respondo lo mismo, no eres perezoso, estás desentrenado. Porque la pereza suena a defecto permanente, pero en la mayoría de los casos lo que existe es un carácter que nunca fue fortalecido para sostener la incomodidad. La postergación no es quedarte sin hacer nada. A veces es todo lo contrario. Es hacer muchas cosas pequeñas para evitar la única cosa que realmente importa. Es ordenar el escritorio antes de empezar el proyecto difícil. Es revisar mensajes antes de estudiar. Es responder correos antes de entrenar. Estás activo, pero estás huyendo. Recuerdo una etapa en la que tenía que preparar una conferencia especialmente importante. No era una más. Requería investigación profunda, estructura nueva, salir de mi zona cómoda. ¿Y qué hacía? Me ocupaba en tareas menores. Ajustaba detalles irrelevantes, respondía mensajes que podían esperar, organizaba cosas que no eran urgentes. No era falta de capacidad, era resistencia a enfrentar algo que me exigía crecer. Y ahí entendí algo, el carácter se forma cuando haces lo incómodo antes de que sea obligatorio. La mente siempre buscará lo fácil, no porque sea mala, sino porque quiere ahorrar energía. Lo difícil exige enfoque, concentración, riesgo de equivocarte. Y cuando no has entrenado tu carácter, eliges lo que te da gratificación rápida. Terminas el día cansado, pero con una sensación incómoda por dentro. Sabes que evitaste algo. La postergación constante tiene un efecto silencioso. Cada vez que dices mañana empiezo, tu mente aprende que tu palabra no es firme. Cada vez que sabes lo que debes hacer y no lo haces, se debilita la confianza en ti mismo. No porque alguien te juzgue, sino porque tú lo sabes. En Japón aprendí algo muy sencillo pero poderoso. No se espera motivación para empezar. Se empieza y la motivación aparece después. Aquí muchas veces esperamos sentir ganas, inspiración, claridad total, pero el carácter no se construye esperando el momento perfecto. Se construye actuando cuando no hay ganas. He visto personas talentosas quedarse estancadas no por falta de oportunidades, sino por falta de consistencia. También he visto personas promedio avanzar de manera extraordinaria porque decidieron hacer lo que debían hacer, incluso cuando era incómodo. Entrenar el carácter es empezar antes de sentirte listo. Es dividir lo grande en partes pequeñas y cumplirlas. Es cumplir contigo aunque nadie lo celebre. No es heroísmo, es repetición. Si cada día eliges lo fácil, te conviertes en alguien que siempre elige lo fácil. Si cada día enfrentas primero lo difícil, te conviertes en alguien confiable para sí mismo. No es pereza lo que te detiene. Es un carácter que todavía no ha sido fortalecido por decisiones firmes. Y el carácter no se hereda ni aparece por inspiración. Se entrena cada vez que decides hacer lo que debes hacer, especialmente cuando no tienes ganas. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar. No somos tan independientes como creemos. Nos gusta pensar que nuestras decisiones son completamente nuestras, que nadie influye en nosotros. Pero la verdad es que el entorno en el que vivimos moldea silenciosamente lo que consideramos normal. Cuando viví en Japón, me impactó algo muy sencillo. La puntualidad no era un valor extraordinario, era lo mínimo. Nadie aplaudía por llegar a tiempo, era lo esperado. Y cuando algo se convierte en estándar, ya no necesitas motivación para cumplirlo, simplemente lo haces. En cambio, cuando el entorno es flexible con el tiempo, cuando llegar tarde no tiene consecuencia, tu mente empieza a relajarse. No porque seas irresponsable, sino porque te adaptas al promedio que te rodea. El entorno define lo que toleras. Si estás rodeado de personas que se quejan constantemente,
empiezas a ver la queja como algo natural. Si convives con personas que justifican sus errores, siempre la justificación se vuelve parte del lenguaje diario. Y lo peligroso es que no lo notas. No sientes que estás bajando tu estándar. Sientes que estás encajando. Recuerdo una etapa en la que compartía mucho tiempo con personas muy talentosas pero conformes. Tenían capacidad, tenían oportunidades, pero siempre había una excusa elegante para no dar el siguiente paso. Más adelante, cuando esté más preparado, cuando tenga más apoyo. Y sin darme cuenta empecé a pensar parecido. No porque yo no quisiera crecer, sino porque la conversación constante moldea la mentalidad. El ser humano tiene una necesidad profunda de pertenecer. Y para pertenecer, ajusta su comportamiento. Si en tu grupo nadie lee, leer empieza a parecer extraño. Si en tu grupo nadie entrena, entrenar parece exagerado. Si en tu grupo nadie habla de metas, hablar de propósito suena incómodo. No necesitas enemigos para estancarte. Solo necesitas un entorno donde la mediocridad sea cómoda. También viví lo contrario. Cuando me acerqué a personas con disciplina firme, con metas claras, con estándares altos, algo cambió en mí. No me obligaban, no me presionaban. Simplemente su forma de vivir me confrontaba. Me di cuenta de que lo que yo consideraba esfuerzo suficiente, para ellos era apenas el inicio. Y eso elevó mi referencia. Tu estándar no se define solo por lo que deseas, sino por lo que ves todos los días. Por eso es tan importante revisar con honestidad con quién paso más tiempo, qué conversaciones predominan, qué comportamientos se celebran y cuáles se normalizan. Porque si tu entorno aplaude la excusa, tú terminarás justificándote. Si tu entorno respeta la disciplina, tú empezarás a valorarla más. No se trata de despreciar a nadie ni de sentirte superior. Se trata de entender que la cercanía constante influye más que cualquier discurso motivacional. Si quieres elevar tu vida, necesitas elevar tus referencias, porque tarde o temprano te convertirás en el promedio de las expectativas que te rodean. Y si tu entorno no te empuja hacia arriba, te acostumbrará lentamente a quedarte donde estás. Vivimos en una época donde consumir es extremadamente fácil. Información, entretenimiento, opiniones, noticias, cursos, videos motivacionales, todo está a un clic. Y aprender es valioso, claro que sí. El problema no es consumir. El problema es consumir sin producir nada con eso. He conocido personas que han leído más libros de los que yo he leído, han visto cientos de conferencias, tomado múltiples cursos, escuchado a muchos expertos, pero cuando les preguntas qué están construyendo, hay silencio. Mucha teoría, poca ejecución. Durante un tiempo yo mismo caí en eso. Me fascinaba aprender. Leía, escuchaba, observaba y sentía que estaba creciendo solo por el hecho de acumular conocimiento. Pero un día me hice una pregunta incómoda. ¿Qué estoy creando con todo esto? ¿Dónde está el resultado visible de lo que estoy absorbiendo? Consumir da una sensación momentánea de avance. Te sientes informado, inspirado, estimulado. Pero esa sensación es peligrosa porque puede reemplazar la acción real. Es como ver videos de ejercicio todo el día y creer que eso fortalece tu cuerpo. Entender no es lo mismo que hacer. En Japón aprendí algo muy práctico. El conocimiento se respeta cuando se aplica. No importa cuánto sepas, si no se refleja en tu comportamiento. La repetición diaria de una acción pequeña vale más que una biblioteca llena de ideas no ejecutadas. Cuando pasas la mayor parte del tiempo mirando lo que otros construyen, empiezas a compararte. Y la comparación constante desgasta. Ves proyectos terminados, cuerpos entrenados, negocios creciendo, vidas organizadas. Y si tú solo consumes eso, sin producir lo tuyo, tu identidad se debilita. Te conviertes en espectador de logros ajenos. El cerebro necesita evidencia de progreso propio. Necesita sentir que está creando algo, aunque sea imperfecto.
escribir una página, entrenar 30 minutos, avanzar en un proyecto, practicar una habilidad. Eso fortalece la autoestima más que cualquier contenido motivacional. He visto jóvenes que pasan horas aprendiendo sobre emprendimiento, pero nunca lanzan algo pequeño. Personas que consumen contenido sobre disciplina, pero no establecen una rutina básica. No es falta de capacidad, es exceso de consumo y falta de ejecución. Producir no significa hacer algo perfecto ni grande. Significa convertir lo aprendido en acción concreta. Si lees sobre liderazgo, aplica un principio hoy. Si escuchas sobre hábitos, cambia uno pequeño esta semana. Si te inspiras con una idea, constrúyela aunque sea de manera básica. Cuando produces, aunque sea poco, cambia tu energía. Dejas de depender de estímulos externos para sentirte motivado. Empiezas a construir confianza porque ves resultados, aunque sean pequeños. Tu identidad se fortalece porque ya no solo opinas sobre la vida, participas en ella. Consumir sin producir es cómodo. No hay riesgo de fracaso, no hay exposición, pero tampoco hay crecimiento real. Y el día que decides pasar más tiempo creando que observando, dejas de vivir desde la grada y empiezas a construir tu propia historia. He aprendido algo que muchos confunden. Indulgencia no es amor propio. Es fácil decirse a uno mismo, me merezco esto, es difícil, he trabajado mucho. Y mientras te repites eso, dejas pasar oportunidades de crecimiento, de corrección, de fortalecerte. La indulgencia suave es traicionera porque se disfraza de cuidado y termina debilitándote sin que lo notes. Recuerdo una etapa en mi vida cuando trabajaba sin parar, pero cada vez que cometía un error me decía, está bien, ya descansaste bastante, mañana será mejor. Esa frase sonaba amable, pero a largo plazo empezó a crear hábitos de excusa. Aprendí que el problema no era un día de descanso, era la repetición de la justificación, la falta de exigencia hacia mí mismo. Poco a poco, sin darme cuenta, mis estándares bajaron y mi disciplina se debilitó. La indulgencia disfrazada de amor propio te quita fuerza interna. Cuando aceptas errores sin corregirlos, cuando te perdonas antes de haber hecho un esfuerzo real por mejorar, estás enviando un mensaje a tu mente. No es necesario sostener el nivel que puedes alcanzar, y eso construye una versión más débil de ti, un yo cómodo que evita incomodidad, que busca alivio inmediato en lugar de enfrentar lo que realmente importa. He visto a personas exitosas caer en este patrón. Trabajan duro, tienen talento, pero su autoindulgencia les impide mantener consistencia. Saltan días de estudio, postergan decisiones importantes, evitan confrontar sus limitaciones, siempre con excusas suaves. Estoy cansado, es normal, mañana lo hago mejor. Y el mañana llega y otro mañana y la disciplina desaparece. La indulgencia es sutil, pero su efecto es acumulativo. Mata identidad, erosiona motivación y apaga ambición. El amor propio real exige honestidad. No significa castigarte ni vivir en culpa, sino mirarte a ti mismo con claridad y decir, esto puedo mejorar, esto debo corregir. Significa asumir responsabilidad por cada elección, por cada hábito, sin excusas suaves que alivien la incomodidad del presente. Durante años entendí que cada vez que me exigía con respeto, mi energía aumentaba, mi enfoque se fortalecía y mi carácter se consolidaba. Cada corrección fortalecía mi identidad más que cualquier elogio que pudiera darme. Indulgencia y cuidado son diferentes. Cuidarte es establecer límites, respetar tu tiempo y tu energía, pero también desafiarte. La indulgencia es ignorar las pequeñas correcciones necesarias para mantener dirección y fuerza. La indulgencia calma el presente, pero roba el futuro. He aprendido que cuando comienzas a exigirte con respeto, algo dentro cambia. No es un cambio ruidoso ni dramático, es silencioso, profundo. Recuperas autoridad sobre tus hábitos, sobre tus elecciones, sobre tu vida. Dejas de necesitar excusas y comienzas a actuar desde una posición de fuerza interna.
Si continúas disfrazando indulgencia como amor propio, tu vida se irá debilitando en silencio. Aprende a diferenciar cuidado real de excusa disfrazada, porque el día que comienzas a exigirte con respeto, comienzas a fortalecerte de verdad. He aprendido algo que muchos hombres ignoran. El cansancio crónico no es normal. No es un rasgo inevitable de la vida adulta ni una prueba de que estás trabajando duro. Es acumulación. Acumulación de decisiones pequeñas, de hábitos que drenaron energía, de noches de sueño robadas, de comidas rápidas y sin criterio, de exceso de estímulos, de solo un mensaje más o solo un episodio más. Todo eso se suma silencioso hasta que un día despiertas y te sientes siempre cansado, irritable, disperso, y lo peor es que lo llamas normal cuando en realidad tu cuerpo te está advirtiendo que algo está roto. Recuerdo una época de mi vida en la que me despertaba a las 6 de la mañana, trabajaba sin parar, estudiaba por la noche y dormía 4 o 5 horas sin sentirme mal, al menos. Así lo creía. Me decía, es normal, todos pasamos por esto. Pero con el tiempo noté algo. Mi mente estaba lenta, mis decisiones eran torpes, mi motivación disminuida. No estaba funcionando al máximo, estaba sobreviviendo al día. El cansancio no era un accidente, era el precio acumulado de ignorar señales simples: descanso insuficiente, alimentación deficiente, falta de movimiento y exposición constante a estímulos que drenaban mi energía. El cuerpo y la mente no son máquinas infinitas. Cada noche de sueño robado, cada comida sin cuidado, cada hora frente a pantallas sin descanso, todo eso deja un saldo en tu sistema. No duele de inmediato, no hay alarma, pero poco a poco tu capacidad de concentración disminuye, tu disciplina se fragmenta y tu carácter se debilita. He aprendido que la energía no es solo física, es la base de todo lo que intentas sostener. Hábitos, trabajo, relaciones, proyectos, visión de futuro. Sin ella, incluso los planes más claros se desmoronan silenciosamente. Durante años, enseñé a personas a gestionar su tiempo, a establecer rutinas y hábitos, y noté un patrón. Los que ignoraban su cuerpo y su energía siempre estaban luchando contra el día, sintiéndose atrapados en un ciclo de agotamiento. Dormían poco, consumían mucho estímulo digital, postergaban descanso y ejercicio y luego se preguntaban por qué no avanzaban. La verdad incómoda es que el cansancio prolongado no es una falta de fuerza de voluntad, es una falta de gestión de tu recurso más fundamental. Aprendí a cambiarlo. Empecé a priorizar sueño, alimentación y movimiento como parte no negociable de mi disciplina diaria. Noté cambios profundos. Mi mente se aclaraba, mis decisiones eran más firmes, mi motivación aumentaba y mi cuerpo ya no me detenía. Dormir bien, comer con criterio y moverse no son indulgencias, son entrenamiento. Son la base silenciosa que sostiene todo lo demás. El cansancio crónico no aparece de golpe, se construye lentamente. Ignorarlo es permitir que tu vida se desgaste mientras sigues funcionando pero no avanzando. He aprendido que respetar tu energía es respetar tu capacidad de vivir con propósito, de sostener hábitos, de mantener disciplina y dirección. Si sigues normalizando la fatiga constante, tu vida se seguirá debilitando en silencio. Cuida tu cuerpo, protege tu energía, porque el día que lo haces, recuperas fuerza, claridad y control sobre tu vida. He aprendido algo que pocos reconocen. La distracción constante fragmenta tu identidad. No es solo perder tiempo, es dispersar tu mente, tu energía y poco a poco tu carácter. Cada notificación, cada interrupción, cada cambio de pantalla te enseña, sin que lo notes, que no puedes sostener nada con profundidad. La atención es un músculo y cuando no la entrenas, todo tu ser se resiente. He visto personas talentosas, con planes claros, quedar atrapadas en la superficialidad porque aprendieron a moverse de estímulo en estímulo sin construir nada sólido. Recuerdo una
temporada de mi vida en la que trabajaba, leía, respondía mensajes y revisaba redes sociales casi al mismo tiempo. Creía que estaba siendo eficiente, que podía abarcar más, que estaba aprovechando el día, pero al final de cada jornada me sentía agotado y vacío, como si hubiera pasado horas sin realmente avanzar. Mi identidad, mi sentido de propósito estaba fragmentado. Cada vez que cambiaba de actividad sin foco, mi mente aprendía a no comprometerse, a no profundizar. Y eso afectaba todo lo demás: disciplina, claridad y dirección. La distracción constante no solo roba tiempo, roba identidad. Cuando tu atención está fragmentada, tu vida también lo está. Relaciones superficiales, trabajo inconcluso, decisiones a medias, todo se vuelve un reflejo de esa mente dispersa. He aprendido que la calidad de tu vida se mide por la profundidad con la que puedes sostener tu atención, por la capacidad de estar presente contigo mismo y con lo que importa. Durante años intenté organizarme mejor, pero no bastaba con listas o agendas. Lo que realmente cambió mi capacidad de concentración fue crear hábitos claros para proteger mi atención. Empecé a definir bloques de tiempo sin interrupciones, a silenciar notificaciones, a cerrar aplicaciones y a dedicarme a una tarea sin saltar a otra hasta terminarla. La diferencia fue inmediata. Mi mente recuperó claridad, mi energía se enfocó y mi identidad empezó a sentirse más completa. La distracción crónica te enseña a vivir en piloto automático. Saltas de estímulo en estímulo, pero nunca te enfrentas al silencio necesario para conocerte, para confrontar decisiones difíciles, para fortalecer carácter. He aprendido que cada vez que permites que tu atención sea robada, cedes un poco de ti mismo. Y ese pequeño abandono se acumula hasta que un día notas que tu vida se siente fragmentada, que tus metas son borrosas y que tu impulso interno ha disminuido. He aprendido que entrenar la atención no es un lujo, es supervivencia. No se trata de aislarte del mundo, sino de decidir a qué le das tu energía, dónde pones tu foco y qué merece tu presencia completa. Cuando empiezas a sostener tu atención, tu identidad se integra, tu carácter se fortalece y tu vida deja de sentirse fragmentada. Si sigues viviendo distraído, tu vida se dividirá sin que lo notes. Protege tu atención, aprende a estar presente, porque el día que recuperas tu capacidad de concentrarte, recuperas tu poder, tu claridad y tu identidad. He aprendido algo que muchos hombres no quieren reconocer. Esperar validación externa te roba iniciativa. No se trata solo de buscar aprobación. Se trata de depender de la confirmación de otros para moverte, decidir y actuar. Cada vez que pospones una acción porque necesito que alguien lo apruebe o quiero que me digan que estoy en lo correcto, entregas un pedazo de tu poder personal. He visto esto en mi propia vida. Cuando dudaba de mis ideas y esperaba señales externas antes de actuar, y descubrí que esos momentos eran los que más me frenaban. Recuerdo una vez en que tenía un proyecto que quería iniciar, algo que sabía que podía cambiar mi vida, pero me encontraba esperando comentarios, señales, incluso aplausos anticipados de quienes me rodeaban. Cada día que pasaba sin moverme, reforzaba la voz interna que decía: ¿y si no estoy listo? ¿Y si alguien lo critica? Y mientras esperaba, el tiempo seguía su curso, los días pasaban y mi iniciativa se debilitaba. No era miedo al fracaso, era miedo a hacerlo sin respaldo. El problema con la validación externa es que te hace dependiente de fuerzas que nunca garantizan nada. Nadie puede darte permiso para ser grande, nadie puede confirmar que tu camino es correcto. Esa confirmación rara vez llega antes de que tengas resultados. Lo aprendí cuando empecé a tomar decisiones, aunque nadie me respaldara, aunque nadie aplaudiera, aunque nadie entendiera por qué lo hacía. Al principio es incómodo, incluso solitario, pero ese es el precio de moverse con autonomía. He aprendido que cada vez que dependemos de aprobación externa, nuestra identidad se fragmenta. Ajustamos nuestras ideas para gustar, para no incomodar, para encajar. Nos convertimos en una versión más pequeña de nosotros mismos, limitada por la expectativa de otros. La iniciativa se vuelve insegura,
las acciones tibias y el potencial se queda atrapado entre lo que queremos hacer y lo que creemos que otros permitirán. Un ejemplo práctico de mi vida es cuando empecé a hablar en público. Durante meses dudé, esperando señales de que era apropiado o aceptable. Solo cuando decidí actuar, sin esperar la aprobación de nadie, mi voz se fortaleció, mi confianza creció y empecé a construir resultados reales. Esa decisión me enseñó algo vital. La validación no precede al crecimiento. El crecimiento precede a la validación. El hábito de esperar aprobación también mata la autenticidad. Cuando solo haces lo que otros esperan, te traicionas a ti mismo. He aprendido que la madurez empieza cuando aceptas que nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a cargar con tus decisiones ni tus arrepentimientos. La autonomía es el verdadero combustible de la iniciativa. Si sigues esperando que otros confirmen tu camino, tu vida seguirá detenida. Decide, actúa, confía en tu criterio y sostén tu rumbo, aunque nadie lo celebre, porque el día que dejas de buscar aprobación y empiezas a moverte por convicción, tu iniciativa regresa, tu voz se fortalece y tu vida deja de esperar. He aprendido que la falta de responsabilidad es la rendición más silenciosa. No es un acto dramático de abandono, no es gritar "no puedo más" ni dejarlo todo caer, es mucho más sutil. Es explicar demasiado, justificar cada demora, esperar que algo externo cambie antes de moverte. Cada vez que dices "cuando esto cambie, entonces actuaré", estás entregando poder aunque nadie lo note. Recuerdo en mi vida momentos en que me encontraba esperando condiciones perfectas, más tiempo, más apoyo, más claridad. Mientras tanto, los días pasaban y yo me sentía estancado, frustrado, atrapado en la ilusión de que no podía avanzar. La falta de responsabilidad convierte a un hombre en espectador de su propia vida. Puedes levantarte, cumplir con tareas, responder problemas, pero internamente sabes que no estás al mando. He visto a personas talentosas que tienen todo para crecer, pero siguen esperando señales externas para actuar. No es incapacidad, es entrega silenciosa del control. Cada explicación que das reduce tu margen de acción. Cada justificación fortalece la narrativa de víctima y lentamente, casi sin darte cuenta, tu vida se fragmenta. Recuerdo cuando estaba empezando un proyecto personal importante. Tenía miedo de cometer errores, de que otros lo criticaran o de que las condiciones no fueran perfectas. Pasé semanas esperando, pensando que debía esperar la aprobación del contexto, que alguien me dijera que estaba listo. Cada día que no actuaba, mi energía disminuía. Me sentía frustrado y culpable, pero no me movía. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. Nadie va a salvarte de tu propia vida. Nadie va a empujarte. Nadie va a corregir tu rumbo. Solo tú puedes asumir el peso de tus decisiones y de tus resultados. La responsabilidad es la única manera de recuperar poder y dirección. Cuando dejas de esperar y decides tomar acción, aunque no tengas todas las condiciones, algo cambia por dentro. Se activa la fuerza silenciosa que construye disciplina, carácter y claridad. He aprendido que asumir responsabilidad no significa castigarte ni culparte. Significa usar la energía que gastas explicando por qué no haces algo en hacer lo posible para avanzar. Cada acción tomada, aunque imperfecta, fortalece tu identidad y reduce la influencia del contexto. Una vida sin responsabilidad puede parecer cómoda al principio. No hay conflictos, no hay fricciones, no hay urgencias. Pero esa comodidad es engañosa. Te roba impulso, energía y respeto por ti mismo. La rendición silenciosa llega sin ruido. Y cuando te das cuenta, la vida ha pasado sin que hayas tomado el control. Si sigues evitando asumir responsabilidad, seguirás entregando tu vida a circunstancias externas, esperando que alguien o algo haga por ti lo que solo tú puedes hacer. Decide hoy actuar sin condiciones perfectas. Acepta el peso de tus elecciones y actúa, porque el día que dejas de rendirte silenciosamente y empiezas a sostener tu vida con tus propias manos, recuperas poder, dirección y fuerza interna.
Quiero que escuches esto con toda claridad. Tu vida no se arruina por grandes golpes ni errores espectaculares. Se destruye lentamente, en silencio, por hábitos que parecen inofensivos, por decisiones pequeñas que se repiten día tras día sin que te des cuenta. Cada momento en que reaccionas en lugar de decidir, en que postergas lo importante, en que dejas que tu entorno defina tus estándares, en que consumes sin producir, en que te justificas bajo la ilusión de amor propio, en que ignoras tu energía y tu cuerpo, en que vives distraído, en que buscas validación, en que no asumes responsabilidad, cada uno de esos momentos suma. Y la verdad es dura. Nadie vendrá a salvarte. Nadie va a aplaudirte por decidir por ti mismo. Nadie va a arreglar tu vida mientras sigues esperando. La disciplina, la acción consciente, la responsabilidad y la claridad no son cosas que se compran ni se reciben, se construyen minuto a minuto, día a día. Cada pequeño acto de control, cada decisión tomada con intención, cada momento en que eliges hacer lo que sabes que importa, fortalece algo que nadie puede quitarte. Tu identidad, tu respeto propio, tu fuerza interna. Hoy puedes seguir como estás y todo seguirá igual. Pero si eliges conscientemente cambiar, si decides dejar de reaccionar, dejar de postergar, dejar de ceder tu poder a otros, recuperar tu atención y tu energía y asumir responsabilidad plena, algo profundo sucederá. La vida dejará de pasarte y empezarás a construirla tú. No es motivación pasajera, no es fuerza externa, es la transformación silenciosa que solo ocurre cuando tomas las riendas de tu existencia. Así que deja de esperar, deja de posponer, deja de justificártelo todo, levántate con intención, haz lo que sabes que debes hacer, corrige lo que sabes que debes corregir, protege tu energía, tu atención y tu carácter. Porque el día que decides vivir con disciplina, con propósito y con responsabilidad absoluta, tu vida deja de morir lentamente. Y eso, aunque silencioso, es el cambio más grande que puedes experimentar. Ese día empiezas a vivir de verdad.